Del tener al ser, Eric Fromm. 1. Introducción al sentido de la vida. En mi libro, Tener o Ser, describía los modos existenciales del tener y del ser, así como las consecuencias que del predominio de cada uno de ellos se deriva para el bienestar del hombre, y concluía que su plena humanización le exige cambiar de orientación, de la posesión a la actividad y el egoísmo a la solidaridad. Seguidamente expondré unas cuantas sugerencias que puedan servir de preparativos para alcanzar este fin, pero quien se disponga a ejercitarse en la orientación al ser tendrá que empezar haciéndose la pregunta fundamental: ¿para qué quiero vivir? Ahora bien, ¿es esta una pregunta razonable? ¿Hay un motivo para querer vivir, faltándonos el cual preferimos no vivir? En realidad, todos los seres vivientes, tanto los animales como el hombre, quieren vivir, y esta voluntad solo desaparece en circunstancias excepcionales, como un dolor insoportable. En el hombre, pasiones como el amor, el odio, el orgullo y la lealtad pueden ser más fuertes que la voluntad de vivir. Parece que la naturaleza, o si prefiere la evolución, ha dado a todo ser viviente esta voluntad de vivir, y cualesquiera crea el hombre que son sus motivos, no son más que ideas derivadas con las que justifican este impulso biológico. Pero no hace falta recurrir a la teoría de la evolución. El maestro Eckhart ha dicho lo mismo de manera más sencilla y poética. Quien preguntase a un hombre bueno: ¿por qué amas tú a Dios?, recibiría como respuesta: no lo sé, porque es Dios. ¿Por qué amas la verdad? Por la verdad. ¿Por qué amas la justicia? Por la justicia. ¿Por qué amas la bondad? Por la bondad. ¿Y por qué vives? A fe mía, que no lo sé. Me gusta vivir. El querer vivir, el gustarnos vivir, es cosa que no necesita explicación. Pero si nos preguntamos cómo queremos vivir, qué pedimos a la vida, qué le hace tener sentido para nosotros, se trata verdaderamente de preguntas más o menos idénticas, que recibirán muchas respuestas diferentes. Unos dirán que quieren amor, otros escogerán el poder, otros seguridad y otros placeres sensuales y comodidades, mientras que otros preferirán la fama. Pero lo más probable es que la mayoría coincidan en decir que quieren ser felices, y este es también, para la mayoría de los filósofos y de los teólogos, el propósito de los afanes humanos. Pero si entendemos por felicidad cosas tan diferentes e incompatibles como las citadas, será una idea abstracta y más bien vana. Se trata de examinar qué significa este término, tanto para el filósofo como para el profano. Aun entendiéndose la felicidad de modos tan diferentes, la mayoría de los pensadores coinciden en la idea de que seremos felices si se cumplen nuestros deseos, o por decirlo de otra manera, si tenemos lo que queremos. Las diferencias entre las diversas ideas están en la respuesta a la pregunta de cuáles son esas necesidades cuya satisfacción nos hace ser felices. Llegamos, pues, al momento en que la pregunta por el sentido y la finalidad de la vida nos lleva a la cuestión de qué son las necesidades humanas. En general, hay dos posturas contrarias. La primera, y casi la única que hoy se defiende, consiste en afirmar que la necesidad es algo enteramente subjetivo. Es el afán de conseguir una cosa deseada con tanta ansia que justamente podemos llamar necesidad y cuya satisfacción nos procura placer. Esta definición no atiende al origen de la necesidad. No se pregunta si es de raíz fisiológica, como en el caso del hambre y la sed, o si es debida al desarrollo social y cultural del hombre, como la necesidad de refinamiento en la comida y la bebida, o la de gozar del arte y del pensamiento, o si es socialmente inducida, como la de cigarros, coches y aparatos, ni, finalmente, si se trata de una necesidad patológica, como la de tener satisfacciones sádicas o masoquistas. Tampoco se plantea en esta postura qué consecuencias tiene para el hombre la satisfacción de la necesidad, si enriquece su vida y contribuye a su desarrollo, o la debilita, lo embota y lo obstaculiza, convirtiéndose en negativa. Se cree cuestión de gusto el que una persona disfrute el cumplimiento de su deseo de ir a Bac, o el de su sadismo, dominando o dañando a algún desamparado. Mientras sea esto lo que una persona desee, la felicidad consistirá en la satisfacción de esta necesidad. Las únicas excepciones que suelen hacerse
son aquellos casos en que la satisfacción de una necesidad perjudica gravemente a otros o va en detrimento de la propia utilidad social. Así, el deseo de destruir y el de consumir estupefacientes no se toman como necesidades legítimas, aunque produzcan placer. La postura contraria establece una diferenciación fundamental, atendiendo a si la necesidad conduce al desarrollo y bienestar del hombre o lo obstaculiza y perjudica. Piensa en las necesidades que se originan en la naturaleza del hombre y conducen a su desarrollo y a la realización de sí mismo. No hay felicidad puramente subjetiva, sino objetiva, normativa. Solo conduce a la felicidad el cumplimiento de los deseos que están en el interés del hombre. En el primer caso digo, seré feliz si gozo de todos los placeres que desee. En el segundo, seré feliz si logro lo que debo desear, puesto que quiero alcanzar un máximo de bienestar. No hará falta decir que esta última versión resulta inaceptable desde el punto de vista de la teoría científica tradicional, porque introduce en el cuadro una norma, o sea, una calificación, con lo que parece restarle validez objetiva. La duda está en si no es cierto que la norma en sí tiene validez objetiva. No puede decirse que el hombre tiene una naturaleza, y si tiene una naturaleza que podemos definir objetivamente, no podemos creer que su finalidad es la misma de todos los seres vivientes, a saber, su más perfecto ejercicio y la más plena realización de sus posibilidades. No se sigue de ello que ciertas normas son conducentes a esta finalidad, mientras que otras la obstaculizan. Esto puede entenderlo cualquier jardinero. El fin de la vida de un rosal es llegar a actualizar todo su potencial, que sus hojas se desarrollen bien y que su flor sea la rosa más perfecta que pueda nacer de su semilla. El jardinero sabe que, para alcanzar este objetivo, debe seguir ciertas normas conocidas por experiencia. El rosal necesita un tipo especial de tierra, de humedad, de temperatura, de sol y sombra. A él corresponde procurárselos si quiere conseguir buenas rosas. Pero, incluso sin su ayuda, el rosal trata de satisfacer un máximo de necesidades. No puede modificar en nada la tierra y la humedad, pero puede inclinarse hacia el sol si tiene la oportunidad. Lo mismo ocurre con la crianza de animales, aunque en este caso es mayor la variedad de fines y por tanto de normas que el criador puede querer alcanzar. ¿Por qué no habría de ocurrir lo mismo con el género humano? Aun careciendo de conocimientos teóricos sobre los motivos de que ciertas normas conduzcan al óptimo desarrollo y ejercicio del hombre, la experiencia nos enseña, al menos, tanto como al jardinero y al ganadero. Esta es la razón por la que todos los grandes maestros de la humanidad han llegado a enseñar esencialmente las mismas normas, que se resumen en la necesidad de vencer la codicia, el engaño y el odio, y de conseguir amor y participación como condición para alcanzar un grado óptimo de ser. Sacar conclusiones de las pruebas reales, aun careciendo de teorías que las expliquen, es un método perfectamente sensato y de ninguna manera científico, aunque el ideal científico siga siendo descubrir qué leyes hay detrás de las pruebas. Quienes insisten en negar fundamento teórico a los llamados juicios apreciativos sobre la felicidad humana no hacen la misma objeción ante un problema fisiológico, aunque naturalmente el caso es distinto. Supongamos que una persona siente ansia de dulces y pasteles, engorda y pone en peligro su salud. No dirán que, si el comer es su mayor felicidad, debe seguir comiendo sin dejarse convencer de que renuncia a este placer. Reconocerán que esta ansia es cosa diferente a los deseos normales, precisamente porque daña el organismo. No dicen que esta reserva sea subjetiva, ni científica, ni un juicio apreciativo, sencillamente porque sabemos la relación que hay entre el exceso en la comida y la salud. Pero hoy sabemos también mucho de las patológicas y dañinas que son pasiones como la ansia de fama, de poder, de posesión, de venganza y de dominio. Así que, con el mismo fundamento teórico y clínico, podemos calificar de nocivas estas necesidades. No hay más que pensar en la enfermedad del directivo, las úlceras gástricas, que son consecuencia de la vida ajetreada, y en la tensión profunda por el exceso de ambición,
la falta de equilibrio de la personalidad y la dependencia del éxito. Pero según muchos datos, hay algo más que esta relación entre las posturas equivocadas y la enfermedad somática. En las pasadas décadas, unos cuantos neurólogos como C. von Moncaron, R. B. Livingstone y Heinz V. Forster han señalado que el hombre está dotado neurológicamente de una moral biológica en la que se arraigan normas como las de cooperación y solidaridad y la búsqueda de la verdad y de la libertad. Son ideas que se basan en consideraciones desde el punto de vista de la teoría de la evolución. Por mi parte, he querido mostrar que las principales normas humanas son condiciones para el pleno desarrollo, mientras que los deseos puramente subjetivos son objetivamente perniciosos. La finalidad de la vida, tal como la entendemos en las páginas siguientes, puede establecerse en distintos planos. Del modo más general, puede definirse como un desarrollo propio que nos acerque todo lo posible al modelo de la naturaleza humana, según Spinoza, o en otras palabras, el óptimo desarrollo de acuerdo con las condiciones de la existencia humana, llegando a ser plenamente lo que somos en potencia, dejar que la razón o la experiencia nos lleven a comprender qué normas conducen al bienestar, dada la naturaleza del hombre, que podemos comprender por la razón, según Santo Tomás de Aquino, lo que quizás sea la forma fundamental de expresar la finalidad y el sentido de la vida, es común a las tradiciones del lejano y del cercano Oriente y Europa, la gran liberación del dominio de la codicia en todas sus formas y de las cadenas del engaño. Podemos encontrar este doble aspecto de la liberación en doctrinas como la religión védica de la India, en el budismo y en el zen chino y japonés, en la forma mítica de Dios como Rey Supremo en el judaísmo y el cristianismo, culminando en la mística cristiana y musulmana, en Spinoza y Marx. En todas estas enseñanzas, la liberación interior, el romper las cadenas de la codicia y del engaño, no puede desligarse del óptimo desarrollo de la razón, entendida la razón como el empleo del pensamiento con la finalidad de conocer el mundo tal como es, en contraste con la inteligencia manipuladora, que es el empleo del pensamiento con el propósito de satisfacer un deseo. Esta relación entre la liberación de la codicia y el primado de la razón es intrínsecamente necesaria. Nuestra razón solo obra hasta el punto en que no esté sofocada por la codicia. El que está preso de sus pasiones irracionales se encuentra forzosamente a su merced, pierde la capacidad de ser objetivo y no hace más que justificarse cuando cree decir la verdad. En la sociedad industrial se ha perdido esta idea de la liberación en sus dos aspectos, como finalidad de la vida, o más bien se ha mermado y tergiversado. Se ha entendido exclusivamente como liberación de fuerzas exteriores. La clase media como liberación del feudalismo, la clase obrera del capitalismo y los pueblos de África y Asia del imperialismo. Se ha tratado esencialmente de una liberación política. Me refiero a las ideas y a los sentimientos populares. Desde luego, el concepto de liberación no era principalmente político, si recordamos la filosofía de la Ilustración, con su lema «Sapere aude», «Atrévete a saber», y el interés de los filósofos por la liberación interior. En efecto, la liberación del dominio exterior es necesaria porque merma al hombre, con la excepción de muy pocos individuos, pero también la exclusiva atención a ella ha hecho mucho daño. En primer lugar, los liberadores se transformaron con frecuencia en los nuevos dominadores, que no hacían sino vocear los ideales de libertad. Segundo, la liberación política pudo ocultar que se estaba creando una nueva opresión, aunque en formas solapadas y anónimas. Así ha ocurrido en las democracias occidentales, donde la dependencia se disfraza de muchas maneras. En los países comunistas, la dominación es más franca y, lo más importante, se ha olvidado por completo que el hombre puede ser esclavo sin estar encadenado. Una idea religiosa afirma reiteradamente lo contrario, que el hombre puede ser libre, incluso estando encadenado, y puede ser cierta a veces, en casos rarísimos, pero no tiene importancia en nuestra época. Sí la tiene, en cambio, y mucha la idea de que el hombre puede ser un esclavo sin cadenas.
no se ha hecho más que trasladar las cadenas del exterior al interior del hombre. El aparato sugestionador de la sociedad lo atiborra de ideas y necesidades, y estas cadenas son mucho más fuertes que las exteriores, porque éstas, al menos, el hombre las ve, pero no se da cuenta de las cadenas interiores que arrastra, creyendo ser libre. Puede tratar de romper las cadenas exteriores, pero ¿cómo se librará de unas cadenas cuya existencia desconoce? Toda tentativa de superar la crisis, quizá fatal, de los países industriales, y es posible que del género humano, habrá de empezar por ver cuáles son las cadenas exteriores y las interiores. Habrá de basarse en la liberación del hombre, en el sentido humanista clásico, así como en el moderno sentido político y social. En general, la Iglesia sigue hablando solo de la liberación interior. Los partidos políticos, desde los liberales hasta los comunistas, hablan solo de la liberación exterior. Sin embargo, vemos claramente en la historia que la una sin la otra da lugar a una ideología que deja al hombre indefenso y dependiente. El único objetivo realista es la liberación total, objetivo que bien podríamos llamar humanismo radical o revolucionario. En la sociedad industrial se ha tergiversado también el concepto de la razón, tal como ha ocurrido con el de la liberación. Desde el comienzo del Renacimiento, el principal objeto que la razón trató de captar fue la naturaleza, y los frutos de la nueva ciencia fueron las maravillas técnicas. El hombre dejó de ser objeto de estudio hasta hace poco, en las formas enajenadas de la psicología, la antropología y la sociología, convirtiéndose cada vez más en mero instrumento para fines económicos. En los casi 3 siglos después de Spinoza, fue Freud el primero que volvió a hacer del hombre interior objeto científico, aun constreñido como estaba por el estrecho marco del materialismo burgués. Hoy la cuestión esencial es, me parece, si podremos recrear el concepto clásico de la liberación interna y externa y el concepto de la razón en sus dos aspectos, aplicando a la naturaleza ciencia y aplicado al hombre conocimiento de sí mismo. Antes de hacer una sugerencia sobre ciertos preparativos para aprender el arte de vivir, quiero asegurarme de que no se interpretarán mal mis intenciones. Si el lector espera en este capítulo una breve receta para aprender el arte de vivir, será mejor que lo deje aquí. Lo único que quiero y puedo ofrecer son unas sugerencias sobre la dirección en que podrá encontrar respuestas y ensayar un esbozo de alguna de ellas. Lo que tengo que decir es incompleto, y la única compensación para el lector será que hable solamente de los métodos que yo mismo haya practicado y experimentado. Este principio de exposición implica que no voy a tratar de escribir sobre todos los métodos preparatorios, ni siquiera sobre los más importantes. No hablaremos del yoga, del zen, de la meditación centrada en las palabras, ni de los métodos de la relajación de Alexander, Jacobson y Feldenkrais. Tratar sistemáticamente de todos los métodos exigiría por lo menos todo un volumen, y además no sería yo el más indicado para escribir tal compendio, pues creo que no podemos escribir sobre experiencias que no hayamos vivido. De hecho, podría terminar este capítulo justo aquí, diciendo: lea las obras de los maestros del vivir, llegue a comprender el verdadero sentido de sus palabras, fórmese su propia idea de lo que quiere hacer con su vida, abandone la ingenua idea de que no necesita maestro, ni guía, ni modelo, de que puede averiguar en el lapso de una vida lo que han descubierto las mentes más grandes del género humano en muchos millares de años, a partir de las piedras y los esbozos que les dejaron sus predecesores, según dijo uno de los mayores maestros del vivir, el maestro Eckhart. ¿Cómo puede vivir nadie sin haber sido instruido en el arte de vivir y de morir? Sin embargo, no terminaré aquel libro, sino que trataré de señalar de forma sencilla ciertos caminos y extravíos que he aprendido estudiando a los grandes maestros. Segundo, extravíos de la conciencia. Incluso antes de considerar los preparativos, deben conocerse los obstáculos más importantes del camino. Si no sabemos qué hay que evitar, todo empeño será en vano. 1. La gran mentira. Quizás el obstáculo más difícil para aprender el arte de vivir sea lo que llamaré la gran mentira. No se limita al terreno de la información humana,
Al contrario, esta no es más que una manifestación de la gran mentira que penetra todas las esferas de nuestra sociedad. Esos productos que se fabrican para durar poco, sobrevalorados o realmente inútiles, sino perjudiciales para el comprador. Esa publicidad que mezcla un poco de verdad con mucha falsedad y otros muchos fenómenos sociales forman parte de esa gran estafa que la ley persigue solo en sus manifestaciones más burdas. El valor real de una mercancía se encubre con el que indica en la publicidad y el nombre e importancia del producto, como podría ser de otra manera, en un sistema cuyo principio básico es que la producción se basa en el máximo lucro, no en la máxima utilidad para el hombre. En la esfera política, la gran mentira se ha dejado ver no hace mucho tiempo en los casos del Watergate y de la guerra del Vietnam, a través de las falsedades que se decían sobre una victoria próxima y el engaño deliberado, como las falsas informaciones sobre ataques aéreos. Sin embargo, solo se ha descubierto la punta del iceberg de la mentira política. En pintura y literatura, la mentira tampoco tiene freno. El público, e incluso las personas cultas, han perdido la capacidad de distinguir entre lo genuino y lo fingido. Es un defecto que tiene varias causas. En primer lugar, la orientación puramente cerebral de la mayoría atiende solo a palabras y conceptos intelectuales, sin aplicar el sexto sentido para probar la autenticidad del autor. Por poner un ejemplo, hay escritores sobre budismo, zen como Suzuki, cuya autenticidad está fuera de toda duda. Habla de lo que ha experimentado él mismo. El mismo hedío de esta autenticidad hace que sus libros a menudo sean difíciles de leer, porque es esencial para el zen no dar respuestas racionalmente satisfactorias. Otros autores parecen describir apropiadamente las ideas del zen, pero son meros intelectuales con muy poca experiencia. Sus libros son más fáciles de entender, pero no transmiten la cualidad esencial del zen. Sin embargo, según creo, la mayoría de quienes aseguran tener un interés serio por el zen no se han dado cuenta de la decisiva diferencia cualitativa entre estas categorías. El otro motivo para la dificultad de distinguir entre lo auténtico y lo falso es la fascinación del poder y la fama. Si la habilidad publicitaria hace famosos el nombre de una persona o el título de un libro, el hombre medio se inclina a creer la propaganda. Hay otro factor que contribuye a esto en gran manera. En una sociedad totalmente comercializada, en la que la penalidad y el máximo beneficio constituyen los valores centrales de todas las cosas, cada uno se ve a sí mismo como un capital que debe invertir en el mercado con la finalidad de obtener el máximo beneficio, éxito, y su valor de uso no es superior al de una pasta dentrífica o un medicamento. Poco importa que sea amable, inteligente, creativo y animoso, si estas cualidades no le han servido para conseguir el éxito. En cambio, si no pasa de mediocre como persona, escritor, artista o lo que sea, pero tiene una ansia narcisista, resuelta, obsesiva y descarada por salir en los periódicos, con un poco de talento, fácilmente se convertirá en uno de los grandes artistas o escritores del día. Claro que él no es el único que interviene. Los marchantes, los agentes literarios, las relaciones públicas, los editores, todos están interesados económicamente en su éxito. Son ellos quienes lo han hecho, y una vez que ha llegado a ser un escritor, pintor o cantante anunciado en todo el país, una vez que ha llegado a ser una celebridad, es ya un gran hombre. Lo mismo que el mejor detergente es el más anunciado y el que la gente más recuerda si ve la televisión. El fraude y el engaño no son nuevos, han existido siempre, pero no ha habido otra época en que tuviese tanta importancia mantenerse en el candelero. Con estos ejemplos nos estamos refiriendo a la parte de la gran mentira que es más importante en el contexto de este libro, la mentira en el terreno de la salvación del hombre, desarrollo y felicidad. Debo confesar ahora que he vacilado mucho antes de escribir este capítulo, e incluso me ha tentado el omitirlo después de haberlo escrito, porque en este terreno casi no quedan palabras que no hayan sido comercializadas, corrompidas, ni maltratadas de alguna manera. Varios escritores y asociaciones
han rebajado y hasta utilizado con fines publicitarios expresiones como desarrollo humano, potencial de desarrollo, realización de sí mismo, sentir contra pensar, el aquí y ahora y otras muchas. Piense el lector que las palabras no tienen realidad en sí mismas, sino en el contexto en que se emplean y en las intenciones y carácter de quien las emplea. Si se interpretan parcialmente, sin perspectiva de fondo, no comunican, sino que ocultan las ideas. Debo advertir también que al hablar de la mentira, no quiero decir que los líderes y defensores de estos movimientos sean conscientemente insinceros ni pretendan engañar al público. Algunos sí, pero creo que muchos de ellos quieren hacer el bien y tienen fe en la utilidad de sus mercancías espirituales. Sin embargo, el engañado no solo es consciente y deliberado, el engaño en el que creen sus propios autores es el más peligroso para la sociedad. Trátese de preparar una guerra o de enseñar el camino a la felicidad. En realidad, ciertas cosas hay que decirlas, aun a riesgo de que se tomen como ataques personales a gente bien intencionada. Y no hay demasiado motivo para los ataques personales, pues estos mercaderes de la salvación no hacen sino responder a una gran demanda. ¿Cómo podría ser de otro modo? La gente está confusa e insegura. Busca respuestas que te proporcionen la alegría, la tranquilidad, el autoconocimiento y la salvación. Pero quiere además que sean fáciles de aprender, que exijan poco esfuerzo o ninguno y que den rápidos resultados. En los años 20 y 30 surgió un movimiento nuevo, nacido del genuino interés de unas cuantas personas por unas ideas hasta entonces impopulares y por otras nuevas, ordenadas en torno a dos cuestiones: la liberación del cuerpo y la liberación de la mente de las cadenas con que la vida tradicional los había atado y desvirtuado. La primera tendencia tuvo dos orígenes. Uno, psicoanalítico. George Grodek fue el primero que empleó el masaje para relajar el cuerpo y ayudar al paciente a liberarse de sus tensiones y represiones. Wilhelm Reich siguió el mismo método, más sistemáticamente y con más conciencia teórica de lo que estaba haciendo. Romper la resistencia que defiende lo reprimido, quebrando la postura rígida y deformada que funciona como una coraza defensiva de la represión. El segundo origen consistió en varios métodos de conciencia física, empezando por la labor de Elsa Klinder en los años 20. La segunda tendencia de liberación de la mente se centró sobre todo en ideas orientales, particularmente en ciertas formas de yoga, budismo zen y meditación budista. Todas estas ideas y métodos, por los que solo se interesaban unas cuantas personas, son genuinos e importantes y han ayudado en gran manera a muchos que ya no esperaban encontrar un fácil atajo hacia la salvación. Durante los años 50 y 60 fueron muchísimos más los que buscaban nuevos caminos de felicidad y empezó a formarse un mercado a gran escala. California en particular fue tierra fecunda para la mezcla de métodos legítimos, como algunos de los citados, con otros de pacotilla, que en breves cursos, en una especie de buffet libre espiritual, prometían sensibilidad, gozo, penetración, conocimiento de sí mismo, aumento de la afectividad, relajación. Hoy no falta nada en este programa. Ofrecen adiestramiento sensorial, terapia de grupo zen, tai chi, chuan, esto y aquello, en un ambiente agradable, acompañado de otros que tienen la misma preocupación: la falta de relaciones y sentimientos verdaderos, desde estudiantes universitarios hasta directivos de empresa. Todo el mundo encuentra lo que quiere sin que se le pida mucho esfuerzo. Hay platos de este buffet, como la conciencia sensorial de Charlotte Selber, que no albergan nada nocivo en su enseñanza. Solo me desagrada la atmósfera en que se enseñan. En otros planes, la mentira reside en la superficialidad de la doctrina, en especial cuando pretende basarse en el pensamiento de los grandes maestros, pero casi siempre en prometer, franca o tácitamente, una transformación profunda de la personalidad, cuando lo que se da es una mejora transitoria de los síntomas, o a lo sumo, una estimulación de la energía y un poco de relajación. En lo esencial,
Estos métodos sirven para sentirse mejor, sin tener que variar mucho el carácter, al mismo tiempo que uno se va adaptando a la sociedad. Sin embargo, este movimiento californiano es insignificante en comparación con la gran fabricación en serie de mercancías espirituales que han emprendido por ahí ciertos gurús hindúes. El éxito más sorprendente ha sido el del movimiento llamado meditación trascendental, dirigido por el hindú Maharishi Mahesh Yogi. Este gurú echó mano a una idea hindú muy antigua, la meditación sobre un mantra. Un mantra es una palabra de los textos sagrados hindúes que adquiere un significado especialmente mediante la concentración. Esta concentración produce relajación, alivio de la tensión y la correspondiente sensación de bienestar. Este método puede practicarse empleando palabras del idioma propio, como tranquilo, amor, uno, paz o cualesquier otras cosas que resulten indicadas. Parece ser que, practicado regularmente todos los días, en postura de descanso, con los ojos cerrados, durante unos 20 minutos, tiene un señalado efecto de calma, relajación y aumento de la energía. Yo aún no lo he practicado, de modo que solo me baso en comunicaciones bastante fiables. Maharishi no inventó este método, pero sí la manera de empaquetarlo y venderlo. Primero, vende el mantra asegurando que se escoge siempre el más adecuado para la personalidad del cliente. Aunque existiese esta relación entre individuo y mantra, sería difícil que cualquiera de los miles de maestros que introducen en el secreto de los novicios conociese lo suficiente la personalidad del nuevo cliente para escoger bien. El cuento del mantra fabricado a la medida permite vendérselo al novato por una bonita suma. Se tienen en cuenta los deseos personales del individuo y el maestro confirma la posibilidad de que se cumplan. Vaya promesa, cualquier deseo puede cumplirse con tal de practicar la meditación trascendental. Después de asistir a 2 clases introductorias, el novicio mantiene una entrevista con el maestro. Entonces se celebra una pequeña ceremonia en la que se recibe su mantra personal y se le da instrucciones de no pronunciarlo nunca en voz alta, ni para sí mismo, ni para nadie, y se le da a firmar una declaración de que no enseñará el método a nadie, naturalmente para mantener intacto el monopolio. El nuevo adicto tiene derecho a que su introductor le haga un examen anual de sus progresos, pero por lo que tengo entendido, suele tratarse de un breve procedimiento rutinario. Este movimiento cuenta ya con centenares de miles de adictos practicantes, sobre todo en los Estados Unidos, aunque también van aumentando en los países europeos. Además del cumplimiento de cualquier deseo personal, la meditación trascendental promete que su práctica no exigirá ningún esfuerzo y, sin embargo, sentará las bases para conducirse adecuadamente y tener éxito. Coinciden el éxito y el desarrollo personal. Se reconcilian Dios y el César. Cuanto mayor sea nuestra edificación espiritual, tanto más éxito tendremos en los negocios. En realidad, el mismo movimiento, con su publicidad, su lenguaje vago y con frecuencia absurdo, su alusión a ideas respetables y su culto a un líder sonriente, ha adquirido todas las características de una gran industria. La existencia y popularidad de este movimiento no debe sorprender más que la de ciertos medicamentos. Lo sorprendente es que, entre sus adictos y defensores, como sé por experiencia, haya personas de integridad incuestionable, gran inteligencia y enorme penetración psicológica. Debo admitir que me desconcierta. Su reacción positiva se debe, desde luego, a la relajación y energía que proporcionan los ejercicios de meditación. Pero lo desconcertante es que no les repelen la confusión de su lenguaje, su tosco espíritu de relaciones públicas, la exageración de las promesas o el mercado que se forma alrededor del negocio de la salvación, y por qué mantienen su relación con la meditación trascendental en vez de escoger otro método menos engañoso entre los antes citados. Se habrían extendido ya tanto el espíritu de la gran industria
y sus métodos de venta, que incluso se aceptan en el terreno del propio desarrollo espiritual. En mi opinión, la meditación mantra, a pesar de su buen efecto, perjudica a sus practicantes. Para estimar este prejuicio, no debemos quedarnos en el acto aislado de la meditación, sino considerar todo el edificio del que forma parte. Se defiende una idolatría con la que se reduce la propia independencia. Se defiende el carácter deshumanizador de nuestra cultura, la comercialización de todos los valores, el espíritu de la falsedad publicitaria, el deseo de conseguirlo todo sin esfuerzo y la corrupción de los valores tradicionales, como el conocimiento de sí mismo, el gozo y el bienestar, todo muy bien envuelto. La consecuencia es que la mente se confunde y se inunda con más engaños aún de los que tenía y trataba de expulsar. Otro peligro de los movimientos como la meditación trascendental es que por su retórica atraen a muchas personas auténticamente deseosas de lograr una transformación interior y de encontrar un nuevo sentido a su vida, pero, en el mejor de los casos, no son más que métodos de relajación, comparables al yoga o al respetable entrenamiento autógeno de Schul, que en muchas palabras ha producido estados de relajación renovadora y activadora. Tal relajación, aun siendo conveniente, no tiene nada que ver con el paso del egocentrismo a la libertad interior, que resulta fundamental para el ser humano. Es tan útil para una persona vana y egocéntrica como para el que haya abandonado gran parte de su orientación al tener, por pretender ofrecer algo más que una relajación momentánea. La meditación trascendental cierra el camino a muchos que, de no haber creído en ella, habrían buscado una verdadera senda de liberación. Últimamente, este movimiento trata también de atraer a quienes no se interesan solo por sí mismos, sino también por la humanidad. El 8 de enero de 1972, el Maharishi anunció en Mallorca a 2000 nuevos maestros de la ciencia de la inteligencia creativa. Después de 7 días de silencio, un plan mundial habría de cumplirse construyendo 3.500 centros del plan mundial, uno por cada 1.000.000 de personas. Cada centro instruiría a 1000 maestros de la ciencia de la inteligencia creativa, de modo que, al fin, cada 1000 personas de todas las partes del mundo contarían con un maestro. El plan mundial tenía 7 objetivos, entre ellos perfeccionar las relaciones gubernamentales y eliminar los viejos problemas de la delincuencia y de todos los comportamientos que provocan infortunio. Para alcanzar los 7 objetivos habría 7 cursos. Resumiendo sus propósitos, declaraba el Maharishi: no debemos considerar que hemos tenido éxito hasta que hayan disminuido en gran medida y se hayan eliminado finalmente los problemas del mundo de hoy y sean capaces las autoridades de todos los países de educar ciudadanos plenamente desarrollados. Hará falta algún comentario para demostrar que estos planes de salvación del mundo no encierran más ideas que la de una vulgar estrategia de venta. El éxito de la meditación trascendental dio origen a empresas parecidas, de la última de las cuales informaba el semanario Newsweek en su número del 17 de febrero de 1975. Un tal Rosenberg, que se hace llamar Werner Erhard, fundó el Erhard Seminar Uraining, en el que embutió su experiencia de yoga, zen, entrenamiento sensorial y terapia de grupo en un nuevo paquete que se vende a $250 en 2 sesiones de fin de semana. Según el reportaje, el año pasado había tratado ya a 6.000 buscadores de la salvación, con grandes beneficios para el negocio. Es poco comparado con la meditación trascendental, pero muestra que ahora no solo los hindúes pueden entrar en esta industria, sino también un antiguo especialista en motivación personal, vecino de Filadelfia. He dedicado tanto espacio a estos movimientos porque creo que nos enseñan una lección importante. El principio de todo camino hacia la propia transformación es reconocer cada vez más la realidad y descubrir los engaños que corrompen hasta hacerla venenosa, aún la doctrina más excelsa. No me refiero a los posibles errores de la doctrina. La enseñanza de Buda no está viciada para quien no crea en la transmigración,
ni está viciada la Biblia porque se enfrenta al saber más realista de la historia de la Tierra y de la evolución del hombre, pero sí hay falsedades y engaños intrínsecos que corrompen la doctrina, como anunciar que pueden lograrse magníficos resultados sin esfuerzo, o que el ansia de fama puede correr paralela al desinterés, o que los métodos de sugestión de masas son compatibles con la independencia. Ser ingenuos y fáciles de engañar es hoy más inadmisible que nunca, puesto que el predominio de la falsedad puede llevarnos a una catástrofe, porque cierra los ojos a los verdaderos peligros y a las posibilidades verdaderas. Los realistas dicen que los partidos de la amabilidad tienen buena intención, pero que son ingenuos y están en las nubes, o sea, que son tontos, y no les falta razón. Muchos de los que aborrecen la violencia, el odio y el egoísmo son ingenuos. Necesitan creer que todo el mundo es bueno para poder conservar la fe en sí mismos. No tienen la suficiente firmeza de convicción como para creer que en las fecundas posibilidades del hombre, sin cerrar los ojos a la maldad y perversidad de individuos y grupos. De esta manera, sus tentativas de alcanzar un máximo de bienestar acaban fracasando. Cualquier decepción grande los convencerá de que estaban equivocados o los empujará a la depresión por no saber ya en qué creer. La fe en la vida, en sí mismo y en los demás tiene que edificarse sobre el terreno firme del realismo, es decir, sobre la capacidad de ver el mal donde está, de ver la trampa, la destructividad y el egoísmo, no sólo cuando se presentan a cara descubierta, sino también en sus muchas máscaras y disfraces. Verdaderamente, la fe, el amor y la esperanza han de ir acompañados de tal pasión por la realidad en toda su desnudez, que el ajeno puede verse inclinado a llamar cínica esta postura, pues que sea cínica, si entendemos por tal el no querer que nos tomen el pelo con las mentiras agradables y sabrosas que llenan casi todo lo que se dice y se cree. Pero este tipo de cinismo no lo es en realidad, es crítica intransigente, es negarse a tomar parte en un sistema de engaños. El maestro Eckhart lo expresaba breve y escuetamente cuando decía del inocente, a quien Jesús enseñaba: no engaña a nadie, pero tampoco se deja engañar. En efecto, ni Buda, ni los profetas, ni Jesús, ni Eckhart, ni Spinoza, ni Marx, ni Schweitzer eran blandos. Al contrario, eran tercos y realistas, y en su mayoría no fueron perseguidos y calumniados por predicar la virtud, sino por decir la verdad. No respetaron el poder, los títulos, ni la fama, y sabían que el rey iba desnudo, y sabían que los poderosos son capaces de matar a los profetas. 2. La charla trivial y las malas compañías. Otro de los obstáculos para aprender el arte del ser es entregarse a la charla trivial y a las malas compañías. ¿Qué es trivial? Viene del latín trivia, cruce de tres caminos, y suele denotar tópico, vulgar, mediocre e insignificante. Podríamos definir, pues, trivial como la postura que se interesa solo por la superficie de las cosas, no por sus causas ni interioridades, la postura que distingue entre lo esencial y lo inesencial, o que tiende a confundir ambas cualidades. Podemos decir también que la trivialidad se deriva del vacío, la indiferencia y la rutina, o de cualquier cosa que no esté relacionada con la misión esencial del hombre, nacer plenamente. En este sentido, definía Buda la charla trivial diciendo: cuando el ánimo de un monje lo inclina a conversar, debería pensar así: no entraré en esa baja especie de conversación que es vulgar, mundana e insustancial, que no lleva al desapego, al desapasionamiento, suspensión, tranquilidad, conocimiento directo, iluminación y extinción, a saber, hablar de reyes, ladrones, ministros, ejércitos, hambre y guerra, de comida, bebida, vestido y vivienda, de joyas, perfumes, parientes, vehículos, aldeas, villas, ciudades y países, de mujeres y vino, de los chismes de la calle y de la fuente, hablar de los antepasados, de pequeñeces, de historias sobre el origen del mundo y del mar, de si las cosas son así o asá y temas parecidos.
entonces lo comprenderá todo claramente. Pero la conversación que sirva de ayuda para llevar una vida austera, que convenga a la claridad mental, que lleve al completo desapego, desapasionamiento, suspensión, tranquilidad, conocimiento directo, iluminación y extinción, que sea hablar de frugalidad, conformidad, soledad, retiro, perseverancia, virtud, concentración, sabiduría de la redención y de la lucidez que ésta otorga. En semejante conversación, si entraré, entonces lo comprenderá todo claramente. Newman, 1902. A quien no sea budista no le parecerán charla trivial algunos de estos ejemplos, como la cuestión del origen del mundo, e incluso un budista quizá diga que Buda no consideraría trivial una conversación seria sobre el hambre con la intención de prestar ayuda. Sea como fuere, toda esta lista con su esforzada recapitulación de temas, varios sagrados para algunos y estimados por muchos, es impresionante cómo transmite el sabor de la vulgaridad. Cuantísimos millones de conversaciones se han celebrado sobre la inflación, Vietnam, el Oriente Próximo, Watergate, las elecciones, etc., y que poquísimas veces pasan de lo consabido y de la mezquina opinión partidaria para llegar a las causas y raíces de los fenómenos. Uno se inclina a creer que la gente necesita guerras, crímenes, escándalos y aún enfermedades para tener algo de qué hablar, o sea, con el fin de tener un motivo para comunicarse, aunque sea en el plano de la trivialidad. En efecto, si los hombres se han transformado en mercancías, ¿cómo puede ser su conversación, sino trivial? Si los productos del mercado pudiesen hablar, no charlarían sobre los dientes, sobre el comportamiento de los vendedores, de su esperanza de conseguir un precio alto y de su decepción al quedar claro que no se van a vender. La mayor parte de la charla trivial quizás sea el hablar de sí mismo. De ahí el cuento de nunca acabar, con la salud y la enfermedad, los hijos, los viajes, los éxitos, lo que uno ha hecho y las innumerables cosas cotidianas que parecen tan importantes. Como uno no puede pasarse todo el rato hablando de sí mismo sin que lo consideren un pelmazo, solo puede gozar de este privilegio de hablar de sí mismo, a cambio de su disposición a escuchar a los demás hablar de sí mismos. Las reuniones particulares, como a menudo también las asambleas de toda clase de grupos y asociaciones, con un pequeño mercado en el que uno cambia su necesidad de hablar de sí mismo y su deseo de que lo escuchen por el deseo de los demás de tener la misma oportunidad. La mayoría de las personas respetan este comercio. Quienes no lo respetan y quieren hablar más de sí mismos y están menos dispuestos a escuchar, resultan tramposos, disgustan y han de buscar compañías inferiores para que lo soporten. Es difícil exagerar la necesidad de las personas de hablar de sí mismas y de que las escuchen. Si mostrasen únicamente esta necesidad, los muy narcisistas, que solo están satisfechos consigo mismos, sería fácil entenderla, pero la tiene el hombre corriente por motivos esenciales en nuestra cultura. El hombre moderno es un hombre masa, está muy socializado, pero también está muy solo, fenómeno que David Riesman ha comentado muy acertadamente en su libro La muchedumbre solitaria. Está enajenado de los demás y enfrentado a un dilema. Tiene miedo a una relación íntima con otro, pero también tiene miedo a la soledad. La función de la conversación trivial no será la de resolver el problema de cómo seguir estando solo sin quedar aislado. Hablar llega a ser una manía. Mientras yo hable, sé que existo, que no soy nadie, que tengo pasado, trabajo y familia. Y hablando de todo esto, me afirmo a mí mismo. Sin embargo, necesito a alguien que me escuche. Si solo hablase para mis adentros, me volvería loco. Entonces, el oyente ofrece la apariencia de un diálogo, cuando en realidad no hay más que un monólogo. Mala compañía no es solo la de personas meramente triviales, sino también la compañía de personas malas, sádicas, destructivas y hostiles a la vida. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué peligro hay en la compañía de malas personas cuando no traten de perjudicarnos de una u otra manera? Para contestar a esta pregunta debe tenerse en cuenta una ley de las relaciones humanas. No hay encuentro entre dos personas que no tenga alguna consecuencia para los dos. Ninguna reunión de dos personas
Ninguna conversación entre ellas, excepto quizá la más casual, deja ninguna de las dos como eran, a pesar de que el cambio pueda ser mínimo, y no reconocerse sino por su efecto acumulado en el caso de trato frecuente. Incluso un encuentro casual puede tener un efecto considerable. ¿A quien no ha conmovido en su vida la amabilidad del rostro de una persona a la que no vio por más de un minuto y a la que no habló? ¿Quién no ha sentido horror ante una cara verdaderamente malvada, aunque la viese solo un momento? Habrá muchos que recuerden durante años, o toda la vida, caras semejantes y la impresión que les produjeron. ¿Quién no se ha sentido animado después de haber estado con cierta persona, más vivo, de mejor humor, e incluso a veces más valiente y con la cabeza más clara, aunque este cambio no se deba al tema de la conversación? Por otra parte, después de haber estado con otro, muchos han tenido la experiencia de caer en la depresión, el cansancio o el abatimiento, sin poderlo atribuir al tema de la conversación que se ha mantenido. No hablo del influjo que sobre una persona ejerce otra, de la que está enamorada, a la que admira o teme, etc. Naturalmente, lo que ésta dice o su forma de comportarse puede tener gran influencia sobre la persona que se encuentra bajo ese hechizo. Hablo de la influencia de una persona sobre los que no tienen con ella ninguna relación especial. Todas estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que conviene evitar siempre las compañías malas y triviales, a menos que podamos defendernos perfectamente, con lo que haríamos dudar al otro de su postura. Cuando no podamos evitar las malas compañías, no debemos dejarnos engañar. Tenemos que ver la insinceridad tras su máscara de amabilidad, la destructividad tras la máscara de las eternas quejas sobre las desgracias que son, el narcisismo que esconden detrás de su encanto. Tampoco debemos obrar como si nos engañase su falsa apariencia, para evitar que nos impongan, también a nosotros mismos, cierta insinceridad. No hace falta decirles lo que vemos, pero tampoco hacerles creer que estamos ciegos. El gran filósofo judío, Maimónides, reconociendo la influencia de las malas compañías, hacía esta severa recomendación: si son malos los habitantes del país en que vives, evita su compañía. Si quieren obligarte a unirte a ellos, abandona el país, aunque tengas que ir al desierto. ¿Y qué importa si los demás no nos entienden? Cuando nos exigen hacer solo lo que entienden, lo que hacen ellos es tratar de imponérsenos. Si dicen que somos raros o insociables, que lo digan. Lo que les molesta sobre todo es nuestra libertad y nuestra valentía de ser nosotros mismos. A nadie tenemos que rendir cuentas, mientras no hagamos daño a nadie. ¿Cuántas vidas se han arruinado por esta necesidad de explicarse? Lo que suele querer decir que la explicación se entienda, esto es, se apruebe, que juzguen nuestros actos y, por Dios, nuestras intenciones verdaderas. Pero sepamos que una persona libre solo debe rendir cuentas a sí misma, a su razón y a su conciencia, así como las pocas personas que puedan tener justo derecho a ello. 3. La vida sin esfuerzo y sin dolor. Otro obstáculo para aprender el arte de vivir es creer que pueda conseguirse algo sin esfuerzo y sin dolor. La gente se ha convencido de que todo, aun las tareas más difíciles, deben poder cumplirse con muy poco o ningún esfuerzo. Es una idea tan extendida que no necesita de larga explicación. Pensemos en nuestros métodos de enseñanza. Convencemos a nuestros jóvenes, les rogamos en realidad que se instruyan, pero en nombre de la autoexpresión, de la anticompetitividad, de la libertad, hacemos toda enseñanza lo más fácil y agradable que podemos. La única excepción son las ciencias naturales, en las que sí se persigue una competencia verdadera y en las que no se puede dominar una materia en clases fáciles, pero en ciencias sociales y en las asignaturas de arte y literatura, así como en la enseñanza primaria y secundaria, encontramos la misma tendencia. Tómalo con calma, no te rompas la cabeza. Del profesor que insiste en el trabajo se dice que es autoritario o chapado a la antigua. No es difícil descubrir las causas de esta tendencia: la creciente demanda de técnicos, de personas semi-instruidas en la industria de servicios, desde auxiliares hasta puestos intermedios, requiere los conocimientos superficiales que proporcionan nuestros centros de enseñanza. En segundo lugar, todo nuestro sistema social
se basa en el falso principio de que nadie se lo obliga a hacer lo que hace. Si lo hace, es porque le gusta. Esta sustitución de la imposición franca por la oculta se manifiesta en todos los terrenos vitales. La violencia se disfraza de asentimiento y el asentimiento se consigue mediante la sugestión de las masas. Como consecuencia, no debe sentirse que el estudio es impuesto, sino que es agradable, sobre todo en los terrenos en que es mínima la necesidad social de un conocimiento serio. Esta idea del estudio sin esfuerzo tiene otra causa. El progreso técnico ha disminuido. De hecho, la cantidad de energía física que se necesita para producir mercancías. La primera revolución industrial sustituyó la energía animal y humana por la energía mecánica. La segunda revolución industrial entrega el pensamiento y la memoria a los ordenadores. Esta liberación del trabajo fatigoso se considera como el regalo más grande del progreso moderno. Y es un regalo a condición de que la energía humana así liberada se aplique a tareas más elevadas y creativas. Pero no es eso lo que ha ocurrido. De la liberación de la máquina se ha derivado el ideal de la pereza absoluta, el horror a cualquier esfuerzo verdadero. Vivir bien es vivir sin esfuerzo, y cuando no hay más remedio que esforzarse un poco, se cree, por decirlo así, que se trata de algo pasado de moda. Solo se hace si no hay más remedio, no voluntariamente. Cogemos el coche para ir a la tienda, que hay 2 manzanas más allá, y evitamos el esfuerzo de andar, y el dependiente usa la calculadora para ahorrarse el esfuerzo mental de sumar 3 números. El ideal de la vida sin dolor es semejante. Es también una fobia. Hay que evitar en toda circunstancia el dolor y el sufrimiento físico y particularmente mental. La era del progreso moderno pretende llevar al hombre de la tierra prometida de una existencia sin dolor, y en efecto, la gente se crea una especie de miedo crónico al dolor. Hablamos ahora del dolor en el sentido más simple del término, no solo físico y mental. También es doloroso practicar escalas horas y horas todos los días, estudiar una materia poco interesante, pero necesaria para adquirir el conocimiento que me interesa, quedarme estudiando cuando me gustaría ir a ver a mi novia, o tan solo a pasear, a divertirme con los amigos. Se trata de pequeñas incomodidades, pero tenemos que estar dispuestos a aceptarlas con alegría y sin enojo, si queremos aprender a concentrarnos en lo esencial y corregir lo que esté equivocado en nuestra jerarquía de valores. Cuando se trate de un sufrimiento más grave, habrá que decir que la felicidad es la suerte de solo unos cuantos, mientras que el padecimiento a todos toca en suerte. Una de las bases más firmes de la solidaridad está en la experiencia de compartir el padecimiento propio con el padecimiento de todos. 4. El miedo al autoritarismo y el ideal del capricho. Otro obstáculo en el camino al ser es el miedo a todo lo que se considere autoritario, impuesto al individuo, que exija disciplina. Este miedo se entiende conscientemente como deseo de libertad, de total libertad para decidir. El concepto de libertad de Sartre ha proporcionado la justicia filosófica a este ideal. Entre sus muchas causas está en primer lugar una socioeconomía. La economía capitalista se basa en el principio de libertad, de comprar y vender sin limitaciones ni cortapisas, de obrar sin restricciones políticas ni morales, excepto las establecidas legalmente, que tienden en conjunto a prevenir que se perjudique deliberadamente a otros. Pero si bien la libertad burguesa tiene en gran parte razones económicas, no podríamos entender el carácter apasionado de este deseo de libertad, a menos que tengamos en cuenta que también se arraiga en una gran pasión existencial, el anhelo de ser uno mismo, no un medio para los fines de otros, pero poco a poco, con la voluntad de proteger la propiedad, este genuino deseo existencial de libertad fue convirtiéndose en mera ideología. En las últimas décadas ha empezado a producirse una evolución aparentemente paradójica. El autoritarismo ha disminuido en gran medida en las democracias occidentales, pero con él ha disminuido también la libertad real del individuo. No ha cambiado el hecho, sino la forma de dependencia. En el siglo XIX, los que mandaban, reyes, gobiernos, sacerdotes, jefes o maestros, ejercían una autoridad franca, directa. Al cambiar los métodos de producción, sobre todo al aumentar la importancia de las máquinas y sustituirse
el ideal del trabajo y del ahorro por el ideal del consumo, felicidad. La clara obediencia a una persona quedó sustituida por el sometimiento a la organización, a la cadena de montaje, a las empresas gigantescas y al Estado, que convence al individuo de que es libre, de que todo se hace en su interés y de que él, el público, es el amor verdadero. Sin embargo, precisamente por el gigantesco poder y el tamaño de la burocracia estatal, militar e industrial, por la sustitución de jefes personales por burocracias impersonales, el individuo ha llegado a ser más débil que nunca, pero no es consciente de su debilidad, y para protegerse contra esta conciencia individual y socialmente perturbadora, se ha edificado un ideal de libertad personal, absoluta y limitada. Una de sus manifestaciones ha sido la implantación de la libertad sexual. Tanto los jóvenes como muchos padres de mediana edad han tratado de realizar este ideal de libertad rechazando cualesquiera limitaciones en el ámbito de las relaciones sexuales, lo que en parte, desde luego, ha sido muy saludable. Después de 2000 años de difamación religiosa, han dejado de considerarse pecaminosos el deseo sexual y su satisfacción, con lo que han disminuido los constantes sentimientos de culpabilidad y, por tanto, la aceptación de la expiación, renovando el sometimiento, pero con el debido respeto a la importancia histórica que ha tenido la revolución sexual. No hay que desconocer otros efectos secundarios suyos, menos beneficiosos. Se ha tratado de establecer la libertad del capricho en vez de la libertad de la voluntad. ¿Qué diferencia hay? Un capricho es un deseo que surge espontáneamente, sin ninguna conexión estructural con la personalidad entera ni con sus fines. Aunque con los niños pequeños el capricho es normal, el mismo deseo, incluso el más pasajero o absurdo, exige que se cumpla. Negarlo o aplazarlo se considera que va en contra de la propia libertad. Si un hombre se encuentra por casualidad con una mujer, tiene unas horas libres y está aburrido, quizás se le ocurra la idea de acostarse con ella. Una vez que ha aparecido esta idea en su pantalla mental, decide obrar en consecuencia, no necesariamente porque esa mujer lo atraiga demasiado, ni su deseo sexual sea tan intenso, sino por la necesidad compulsiva de realizar lo que ha imaginado como deseo. O bien un chico apático y solitario tiene de repente por la calle la ocurrencia de que sería emocionante acuchillar a la joven enfermera con la que se cruzó y la cuchilla hasta matarla. Hablo de un suceso ocurrido hace algún tiempo, y no son pocos los casos en que se ha obedecido a tales caprichos. Naturalmente, hay muchísima diferencia entre aquel trato carnal y esta muerte, pero coinciden en haber respondido a un capricho. Entre estos extremos abundan los ejemplos y cualquiera puede encontrarlos por sí mismo. Un criterio general del capricho es el responder el por qué no en vez del por qué. Significa que se hace algo simplemente porque no hay motivo para no hacerlo, no porque haya motivo para hacerlo. Significa que es un capricho, no un acto de la voluntad. En realidad, obedecer al capricho es consecuencia de una honda pasividad interior, añadida al deseo de evitar el aburrimiento. El mayor escenario en que se representa la ficción de la libertad personal es el terreno del consumo. El cliente es el rey del supermercado. Hay muchas marcas de cada producto, rivalizando por su favor. Durante meses han tratado de seducirlo por televisión y cuando va a comprar parece un hombre poderoso, con entera libertad para elegir entre el detergente A, el detergente B y el detergente C, todos los cuales solicitan su decisión favorable, como los políticos su voto antes de las elecciones. El cliente rey no sabe que no tiene ninguna influencia sobre lo que se le ofrece, ni que su supuesta elección no es tal, porque las distintas marcas son en realidad la misma, a veces incluso del mismo fabricante. Podemos establecer una ley psicológica general: cuanto mayores sean la sensación de debilidad y la falta de voluntad auténtica, tanto más aumentará el sometimiento o el deseo obsesivo de satisfacer los caprichos y defender lo espontáneo. Resumiendo, la idea principal con que se justifica la obsesión de lo caprichoso y espontáneo es la vida del antiautoritarismo. Ciertamente, la lucha contra el autoritarismo ha sido
y sigue siendo muy positiva, pero el antiautoritarismo puede servir y ha servido para justificar la complacencia narcisista. La vida puerilmente sibarita de un placer sin trabas, con lo que, siguiendo a Marcuse, aún en el primado de la sexualidad genital es autoritario, pues limita la libertad de la sexualidad pregenital, es decir, de las perversiones anales. Por último, el miedo al autoritarismo sirve para justificar una especie de locura, el deseo de huir de la realidad. La realidad impone su ley al hombre, una ley a la que solo puede escapar en el sueño, en los estados de trance o en la locura. Tercero, caminos de la conciencia. 1. Querer una sola cosa. La primera condición para alcanzar algo más que la medianía en cualquier terreno, comprendiendo el arte de vivir, es querer una sola cosa. Véase Kierkegaard. Pureza de corazón es querer una sola cosa. Ello supone haber tomado una decisión, haberse fijado un objetivo. Significa que la persona entera se orienta y se dedica a lo que ha decidido, que todas sus energías se centran en el objetivo escogido. Cuando las energías se dividen entre varios objetos, no solo se dedica menos a cada uno, sino que también merma el total de energía, por los constantes choques que se producen entre ellos. Sirva de ejemplo la neurosis obsesiva. Quien duda de si hacer una cosa o la contraria y mantiene una actitud contradictoria frente a las personas más importantes de su vida, puede verse impedido para tomar una decisión y finalmente para actuar de algún modo. En el caso normal, cuando los objetivos no son tan ferozmente contradictorios, se pierde menos energía, pero, de todos modos, disminuye mucho la capacidad de alcanzar un objetivo. En realidad, no importa cuál sea el objetivo material o espiritual, moral o inmoral, el atracador de un banco necesita tanto querer una cosa como el científico y el violinista, si es que quieren hacer perfectamente, o por lo menos bien, lo que están haciendo. La despreocupación lleva a uno a la cárcel, a otro a ser un profesor improductivo y aburrido, y al tercero a tocar en una orquesta de segunda. La cosa es distinta si solo se pretende categoría de aficionado. El atracador probablemente se meterá en un lío y el científico se sentirá frustrado, mientras que el violinista disfrutará por el mismo valor de su actividad, suponiendo que no aspira a la perfección. Es fácil observar cuántas personas se debaten entre objetivos contradictorios. En parte, es consecuencia de una escisión de la cultura que propone dos modelos contrarios de normas, la caridad y el altruismo cristianos, junto con la indiferencia y el egoísmo burgueses, mientras que la mayoría adoptan en la realidad la norma del egoísmo. Quedan bastantes que siguen influidos por las normas antiguas, pero no lo suficiente para hacerles llevar una vida distinta. En la sociedad industrial contemporánea hay menos oportunidades de hacer las cosas cabalmente. De hecho, si el obrero de la cadena de montaje, el oficinista, el barrendero y el estanquero se entregasen concentrados a su tarea, podrían llegar a volverse locos. Por consiguiente, tratan de despreocuparse del trabajo todo lo que pueden y se dejan llevar por toda clase de pensamientos, sueños o nada. Sigue habiendo unas cuantas ocupaciones que admiten el perfeccionamiento, como las de científico, médico, artista, secretaria con trabajo interesante, enfermera, conductor de autobús, editor, piloto y carpintero. Sin embargo, la creciente mecanización y regularización del trabajo irá reduciendo cada vez más estas posibilidades. Empezando por ahí, ni siquiera los trabajos manuales y administrativos necesitan estar tan automatizados y regularizados como ahora. Según demuestran experimentos recientes, se puede hacer menos monótono el trabajo y dar cierto juego al interés
y a la habilidad, retrocediendo en la superespecialización y modificando los métodos de producción, de manera que el obrero decida sobre el procedimiento y deje de verse reducido a repetir 1 o 2 movimientos mecánicos. No obstante, el interés y el afán de perfección siempre estarán limitados en todo tipo de producción industrial en serie. La cosa es muy distinta si no nos referimos al aspecto técnico del trabajo, sino a su aspecto social. Todo esto resulta más obvio hoy en día, cuando casi siempre se trata de trabajo en equipo, desde la fábrica de automóviles hasta el instinto de investigación. Todos nos encontramos en una red de relaciones interpersonales y formamos parte de ella. La situación social en la que yo vivo forma parte de mi vida, me influye a mí tanto como yo le influyo. Si los obreros y los administrativos de una empresa industrial o los enfermeros del hospital participasen en la dirección de la institución, en el momento en que dejan de ser empleados, si pudiesen constituir una comunidad con todos los que trabajan en la misma institución, se encontrarían en las manos con una tarea que podría dar juego al perfeccionamiento, la eficacia de la organización y la calidad de las relaciones humanas. En la productiva labor de perfeccionar el grupo, cada uno labra también su vida productivamente. Aparte de esa posibilidad que ofrece el puesto de trabajo como organización social, la óptima organización de la sociedad, en su conjunto, podría permitir a todos contribuir cabalmente a ella, lo cual exigiría que la sociedad y su forma política, el Estado, dejasen de ser poderes situados por encima y en contra del ciudadano, para hacerse obra suya. En la presente fase de enajenación es imposible en una sociedad humanizada. Esta misma sería objeto de la labor más importante del hombre, aparte de la dedicada a su propia vida, y ambas tienen el mismo objetivo. 2. Estar despierto. Entre los que buscan nuevos caminos, se habla hoy mucho de alteración y ampliación del estado de conciencia, por lo que suele entenderse algo así como ver el mundo bajo una luz nueva, particularmente en sentido físico, con formas extrañas y colores más intensos. Para alcanzar este estado de conciencia alterada, se recomiendan varios medios, sobre todo las drogas psicotrópicas de diversa intensidad y los estados autoinducidos de trance. Nadie negará que puedan producirse tales estados de conciencia alterada, pero pocos de sus entusiastas parecen preguntarse por qué habrá de querer alguien alterar su conciencia cuando en su ser normal ni siquiera ha alcanzado el estado de una conciencia normalmente desarrollada. En realidad, los que están tan ansiosos de alcanzar estados de conciencia alterada no tienen, en su mayoría, un estado de conciencia más desarrollada que aquellos de sus semejantes que se conforman con beber café, licores y fumar cigarrillos. Sus aventuras de ampliación de conciencia, con escapadas de una conciencia reducida, y regresan del viaje sin haber cambiado nada, siendo como antes, lo que sus semejantes han sido todo el tiempo, gente semidespierta. Habrá que explicar un poco este término, semidespierto, sobre todo porque lo empleo para designar el estado mental corriente de la mayoría. Creemos pisar terreno firme al distinguir entre estar dormido y estar despierto, y hasta cierto punto así es. Hay precisas diferencias fisiológicas, es decir, químicas y eléctricas entre ambos estados. Desde un punto de vista psicobiológico, la diferencia puede describirse así. En estado de vigilia, la totalidad de la persona cumple la función de procurarse alimento y morada, satisfacer otras necesidades vitales y protegerse frente a ciertos peligros, principalmente luchando, huyendo o negociando un compromiso que eluda estas dos duras alternativas. En estado de sueño, el hombre se libra de tener que esforzarse por la supervivencia, no tiene que trabajar, y únicamente señales de excepción como un ruido inhabitual pueden despertarlo para que se defienda. Está vuelto hacia adentro y es capaz de enviarse mensajes a sí mismo, creando, dirigiendo y representando dramas en los que manifiesta sus deseos, sus temores y su más profunda penetración de sí mismo y de los demás. Al no estar intoxicado por las voces de la razón vulgar y los engaños que le invaden cuando está despierta. La verdad es que, paradójicamente, estamos más despiertos cuando dormimos que cuando no dormimos. Los sueños que tenemos durmiendo dan prueba a menudo
de nuestra actividad creadora, mientras que el soñar despiertos manifiesta pereza mental. Ahora bien, ni el sueño ni la vigilia son estados simples, sino que se dividen en categorías: sueño de ligero a profundo, estados en que soñamos, reconocibles desde fuera, porque los ojos se mueven, lo que en terminología especializada se llama sueño REM, y estados en que no soñamos. Se sabe también que hay diferencias precisas dentro del estado de vigilia y se han estudiado analizando los distintos tipos de ondas eléctricas emitidas por el cerebro. El conocimiento científico en este terreno es todavía rudimentario, pero la propia observación nos proporcionará unos datos que no podemos obtener de manera más exacta. Todo el mundo conoce la diferencia entre el estado de vigilancia, claridad y agudeza mental, y el estado de torpeza, pesadez o desatención. También es de experiencia común que estos dos estados puedan sucederse con mucha rapidez, de modo que no podemos descartar la explicación corriente de no haber dormido bastante o de estar cansado. Interesa observar qué es lo que hace pasar del estado de cansancio al de intensa agudeza. El ejemplo más obvio de la influencia en las personas, el mismo que en la oficina hace bien, pero con indiferencia a su trabajo rutinario, solo con la mínima concentración necesaria, y al dejar la oficina va a reunirse con la mujer de la que está enamorado. De repente es otro hombre, agudo, ingenioso, atractivo, lleno de vida y energía. Podríamos decir que está semidormido y se ha despertado por completo. O en el caso contrario, un hombre casado, inmerso en un trabajo interesante, puede estar bien despierto y atento, mientras que, al volver a casa, cambia del todo, está aburrido y soñoliento, quiere ver la televisión y bebe una copa esperando que lo anime. Si no le anima, sigue una charla incoherente con la mujer, más televisión y un suspiro de alivio cuando por fin termina el día, coronado a veces por un poco de sexualidad fatigada. Esto, naturalmente, solo ocurre en los matrimonios cansados, de personas que hace tiempo dejaron de amarse, si es que alguna vez se amaron. Hay otros motivos que estimulan la agudeza, el peligro o la oportunidad de ganar, o destruir, o conquistar, o satisfacer cualquier pasión estimulante. Podríamos decir justificadamente: dime que te despierta y te diré quién eres. Sería erróneo creer que la cualidad de estar plenamente despierto es independiente de los estímulos. El hombre plenamente despierto por la conciencia de un peligro estará alerta, sobre todo a lo que tenga que ver con tal peligro. El hombre reavivado por la probabilidad de ganar en el juego puede ser totalmente indiferente a los sentimientos de su mujer respecto a esa obsesión. Hablando en general, nos despertamos en la forma y hasta el punto en que lo exigen una tarea vitalmente necesaria, como el trabajo y la defensa de los propios intereses, o un fin pasional, como la pasión por el dinero. Vemos que se trata de una vigilia parcial, por decirlo así, utilitaria. Hay otro estado diferente de vigilia total, en el que no solo atendemos a lo que debemos entender para sobrevivir o satisfacer pasiones, sino que somos conscientes de nosotros mismos y del mundo, personas y naturalezas que nos rodea. Vemos, no oscura, sino claramente la superficie y sus raíces. El mundo se nos hace plenamente real en cada uno de sus detalles, y la configuración y estructura de todos aquellos se convierte en una unidad comprensible. Sentimos como si se hubiera descorrido un velo que antes cubría los ojos sin darnos cuenta. He aquí un ejemplo de despertar, bien conocido por todos. Hemos visto muchas veces la cara de una persona. Puede ser un pariente, un amigo, un conocido o un compañero de trabajo. Un día, y por motivos que a menudo no sabemos, de repente le vemos la cara de una manera enteramente nueva. Es como si hubiese tomado una nueva dimensión, como si le viésemos por primera vez con extraordinaria claridad en su real peculiaridad. Vemos en ella el hombre, no sus problemas ni su pasado, nada que nos haga pensar con la razón, sino que lo vemos a él tal como es, sea malo o amable, fuerte o débil, brutal o delicado, o una mezcla de todo ello. De repente lo conocemos, su cara se nos queda grabada
y ya no podemos imaginarlo de la manera benevolente, difuminada y distante en que antes se nos presentaba. Esta expresividad, naturalmente, no tiene por qué proceder de la cara. Para muchas personas tienen la misma importancia o más las manos, la figura, los gestos o los movimientos. O bien dos personas se miran y se conocen mutuamente, se ven una a la otra en su singularidad, tal como son, sin velos ni barreras, se ven en estado de intensa agudeza. En este proceso de conocimiento directo, sin trabas, no piensan una en la otra, no se plantean cuestiones psicológicas, no se preguntan por qué ha llegado el otro a ser como es, ni cómo evolucionará, ni si es bueno o malo, simplemente se conocen. Después, quizá, piensen el uno en el otro. Quizás analicen, estimen y aclaren, pero si pensasen mientras se conocen, se vería afectado el conocimiento.